del ser humano, porque saben que la antropología estudia el ser humano, no está en sí en ellos, sino como en las diversas relaciones y diversas relaciones que tiene las diversas relaciones que tienen los seres humanos, ya sea con todo lo que los rodea. Por ejemplo, entonces, aquí dice que los principios semiológicos es la noción de la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia entre la antropología de Lévi-Strauss y la semiología está en el conocimiento de la estructura de cada uno, porque en realidad se parecen de cierta manera. Por ejemplo, aquí ponen un ejemplo, no sé si se ve donde estoy apuntando con el mouse, pero esto es un ejemplo de que a Strauss le llamaba la atención cómo dependiendo de la cultura tú te podías casar con tu hermano, o sea, no te podías casar con tu hermano, pero sí con tu primo, lo cual en general está mal biológicamente, pero dependiendo de la cultura, está mal visto casarte con tu hermano, pero no con tu primo. Y él lo ve como que, o sea, la aplicación de las relaciones como al ámbito de los seres humanos, que es la parte de la antropología. Entonces, por ejemplo, él aquí, donde están estos dos señores, ponen que en el cosa para poder definir los signos, para poder diferenciar sus relaciones, existe el valor, que no es lo que quiere decir el significado en sí, sino con lo que se le asocia. Por ejemplo, el dinero es una aleación de metal de X peso, pero que se asocia con poder adquisitivo. Entonces se puede comprar por otro objeto de ese mismo, que valga ese mismo poder adquisitivo, que valga ese mismo poder. En parte, ellos lo que ponen es, ay, ¿por qué baja tanto? Lo ponen muchísimas veces, varios ejemplos que lo que dicen es que esto baja tanto, que el significado de las palabras cambia de acuerdo al tiempo en el que se están utilizando y a la cultura donde se están utilizando, por lo cual no hay que tener mucho cuidado al utilizarlos porque una cultura le puede dar un significado contrario. Yo creo que yo me estoy frizando. ¿Me estoy frizando? No. No. Ok, porque una cultura le puede dar un significado contrario al que quiere dar el mismo autor. También, por ejemplo, o sea, aquí, ay, ¿por qué baja tanto? Aquí cuentan un mito que era de Edipo y Cadmos, que la estructura que ellos poseen es prácticamente la misma. Es prácticamente la misma y se repite la historia una y otra vez porque están los mismos mitemas, que los mitemas son prácticamente como los fonemas en la lingüística, que es la pequeña parte del relato, la parte más pequeña. Por ejemplo, aquí en esta parte es el orden narrativo, más en esta columna, así, de manera vertical, perdón, ponen cada pequeño mitema de las historias que cuentan prácticamente lo mismo.
en general, por ejemplo, en general, esta historia cuenta cómo el, el surgimiento del ser humano y cómo el surgimiento del ser humano y las preguntas se hacen alrededor de este y etcétera. Era como lo que Strauss quería hacer con la antropología, con sus relaciones, era buscar un poco más allá de la antropología tradicional y buscar la forma en la que surgió, enfocándose como en otro punto, que según él es el adecuado. Ok. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Ok. Yo les voy a estar hablando sobre el postestructuralismo, que ya, como ya habían escuchado de los anteriores compañeros, sobre el estructuralismo y sobre Saussure, no sé si lo estoy pronunciando bien, Saussure. Y yo les voy a estar hablando sobre el postestructuralismo. El proyecto de una semiótica postestructuralista no se puede encuadrar cronológicamente. Más aún, el término postestructuralismo es poco utilizado en Francia, que se supone que es su presunto lugar de origen. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que los orígenes del postestructuralismo se reconocen sobre todo en los años previos a revueltas estudiantiles que ocurrieron en 1968. Un aspecto fundamental del análisis crítico postestructuralista es la preocupación por la función del sujeto humano en la significación. La semiología estructuralista había tratado básicamente al sujeto como un portador de estructura. Lejos de ser el eje de la acción, se le concibe como un ser dominado por normas de parentesco, procesos narrativos, mitos, relaciones de género o cualquier estructura que estuviera en discusión. En ese sentido, la semiología estructuralista tenía una orientación antihumanista, que a menudo llegaba a ser sombría. El concepto de lengua de Saussure presentaba al usuario de la lengua como una de las tantas intersecciones en la circulación de las diferencias entre signos. Lógicamente, parecía que el depósito a las cenas de las diferencias permanecía abierto a toda hora, para que el sujeto o usuarios de la lengua se sirviera de él y creara enunciaciones. Más bien se concebían al signo como una notación arbitraria para referirse a conceptos ya existentes en la mente de su potencial usuario. De este modo, la relación del ser humano en el sistema se basaba principalmente en la convivencia funcionalista, la forma en que el postestructuralismo concibe a los usuarios de los signos es diferente. Ya en 1939, el lingüista francés Émile Benveniste, expresó sus dudas acerca de la arbitrariedad de la relación en el signo saussuriano. Sus comentarios serían importantes para las posteriores teorizaciones semiológicas. La conexión entre el significante y el significado es aprendida por los usuarios de signos a temprana edad y en forma tan general que prácticamente jamás experimenta una separación entre ambos. O sea, quiere decir como que desde niños, desde bebé, entendemos lo que es el significante y el significado, pero no, o sea, sabemos que es comprenderlo. No obstante, existe una relación arbitraria en el proceso de significación. Se produce entre el signo completo y el objeto en el mundo real. Dicho de otro modo, la palabra árbol suscrita el concepto mental del árbol. O sea, desde que uno dice árbol, uno se imagina un árbol. Con tanta inmediatez que se diría que el proceso de conectar el significante con el significado nunca ocurriría. Lo que sucede en la mente es instantáneo y en lugar de tratarse de una conexión arbitraria, para Benveniste, el vínculo entre el significado y el significante es necesario.
Considera la siguiente, esto es un poco enredado, no sé si llevan el hilo conmigo. Consideremos lo siguiente, la siguiente palabra, que es yo. Se utiliza para toda una comunidad lingüística. Los individuos la emplean para referirse a sí mismos en lugar de utilizar un nombre propio. Para Saussure, yo es sin duda un signo que contiene una relación arbitraria entre significado y significante. Por lo tanto, yo no soy yo. Usar yo es adherir a un sistema de significación que existe fuera de uno mismo. Usar términos extraídos de un depósito comunicatorio. Pero yo no posee este significado o concepto fijo. Por el contrario, yo significa algo diferente cada vez que se utiliza en un enunciado. Se refiere a la persona que está empleando la categoría yo. Sin embargo, más importante aún es que el uso de yo, a pesar de que efectivamente es una adición al sistema de lenguaje, no se siente como tal. Siguiendo a Beneviste, perdón, yo es un signo cuyas relaciones internas son necesarias. Camina como yo, perdón, no es, no se pare, Beneviste dice que el yo es simplemente una categoría lingüística que no se parece a mí, no camina como yo, no nota si tengo sed o si siento algo. Jamás puede captar la totalidad de mi ser. Yo puedo anunciar un ejemplo que sería yo adoro las bananas, pero en este caso el yo que adora las bananas no es el mismo que puede anunciar que también adora las manzanas, las naranjas, las uvas, etc. La relación entre el sujeto y el sistema significativo es, pues, compleja. Cuando se emplean signos lingüísticos, la relación entre significado y significante es tan sólida que el usuario del lenguaje le parece estar muy cerca de este, pero en realidad el sistema lingüístico está fuera del sujeto humano. Gracias. Porque es lo mismo pero diferente. Bueno, pues yo Zulem y le toca exponer. ¿Me escuchan todos? Sí. Ok, pues yo le voy a hablar un poco de Lacan, pero primero voy a entrar en algo que estaba diciendo mi compañero. Vamos a expresar un poco más qué es lo que es el significado en un signo. Hay que entender algo. El significado ya es persistente y creíble, y lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando somos chicos, a nosotros nos enseñan que un objeto puede ser aplastado, que tiene electricidad y alumbra. Por lógico, es una lámpara. Pero resulta que a nuestros ya padres y personas que nos han adquirido ese conocimiento, ya fue adquirido, porque alguien ya se puso de acuerdo para llamar a ese objeto lámpara. Puede que el objeto en sí no tenga relación con lo que a nosotros nos gustaría o se interprete relacionalmente con ese objeto y su uso. Pero en el caso de la lámpara, a nosotros nos funciona. Ahora vamos a hablar un poco de Lacan. Hasker Lacan. Ustedes saben que nosotros estamos estudiando semiología. Obviamente, todos los que estamos viendo aquí por una u otra razón han llevado la semiótica para estudiarlo. Pero este también fue terapeuta y en otras cosas. Él describe, y es uno de sus mayores aportes, que los seres humanos estamos dominados por el significante y las diferencias de la lengua. La lengua no es más que esos símbolos y signos para conformar un idioma o un sistema de idioma, en nuestro caso el alfabeto. Él decía esto y ponía varias opciones del por qué lo decía. Él decía que un signo no es autosuficiente cuando pasa, o más bien el significado no es autosuficiente cuando pasa de un signo a otro. Me explico. Vamos a poner una oración que todos vamos a estar de acuerdo. El cine es ícono o icónico. Cuando en nuestra mente, digamos el signo, pues la palabra cine nos pregunta qué. La mente no hace una referencia de qué es cine. Y a nuestra mente llega algo que tiene visibilidad, que se transporta,
que es viable para las imágenes. Pero cuando tú dices es icónico, la palabra icónico te hace otra significación diferente, otro significado. Está diciendo que representa lo que tú estás haciendo o su simbiosis entre lo que es el cine de imagen y el símbolo, es decir, es exactamente parecido a su reacción como tiene que funcionar. Y ese concepto que nosotros llamamos cine. Él explicaba esto de dos formas. Una, que es diacrónico, es decir, cuando en un sistema o en una oración vamos acumulando conceptos. Vamos a poner, la escuela es blanca. Cuando tú empiezas por el primer signo, que es la escuela, te sigue preguntando qué. Te llega una imagen que es donde hay estudiantes, no importa de qué, pero sí hay estudiantes. Entonces, cuando llegas al blanco, te hace una idea, es que está pintada de blanco. Él le llamaba eso que era una reconstrucción de contenidos. Si es retroactivo, tiene un significado y las personas ya entienden a medida que van escuchando los siguientes signos. Por lo tanto, puede cambiar su reacción y el contenido en la mente y en las vivencias de las personas. Hay otra forma de hacer esto, que es sincrónica, y tiene exactamente que ver con el significado. ¿Qué pasa esto? Él te explica que esto viene desde afuera. Y voy a poner algo que para los dominicanos es muy fácil. Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte tiene un significado no por el nombre en sí, porque cualquiera podría ser Juan Pablo Duarte y nada pasaba. Pero cuando te mientas a Juan Pablo Duarte, se abre un abanico de ideas, pero mayormente todos coincidimos. Es el padre de la patria, liberó a República Dominicana, hizo grandes aportes para esa libertad. Y eso quiere decir que no es el nombre en sí, sino es el signo de llamado nombre, las letras lo que cambia, sino es el significado que ya trae desde afuera. Eso intentaba explicar Lacan. Aquí voy a hacer un paréntesis y quiero que lo escuchen, porque tengo tres personajes que aportaron, desde Saussure o Susse, o como lo interpreten, porque de acuerdo a la lengua, yo no lo entiendo bien, pero lo voy a nombrar, de acuerdo a que me pongan atención. Se había dicho que Pierre no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que hizo Saussure, tampoco Lacan. Lacan y Saussure diferían en dos cosas. Primero, que era con un concepto, entre muchas cosas, pero sí voy a expresar algo. Él no estaba de acuerdo con el logocentrismo, es decir, la parte de situar la imagen del usuario, algo que se llama el usuario común, es decir, el logocentrismo es aquello que te data la vida del usuario y se entiende naturalmente. Él no estaba de acuerdo con Saussure, porque él decía que no se podía modificar, o sea, situar tanto a la vida de los usuarios los signos para que todos sean creíbles exactamente como estaba establecido en los usuarios, hasta la lengua. Por lo tanto, también diferían en lo que era la lengua y la escritura como signos. Como signos, ellos estaban en desacuerdo. ¿Por qué? También aquí entra un personaje, Terina. No sé, maestro, si lo pronuncie bien. Terina. Creo que es así que se llama, se nombra. También se pronuncia Hasker. Él les decía que Saussure dividía lo que ambos signos, que era el habla y la escritura. Para Saussure, la lengua era un signo primario y solamente que la escritura era otro signo, pero Saussure le dio mucha importancia a la lengua. Y Derrida decía que la existencia del primero estaba dada, pero que también la existencia del segundo era porque el primero existía. Y lo explico claro. Mi hermano
mayor no sabe leer ni escribir. Él menciona mis nombres, los de la familia y todos, y hablamos. Pero para él las letras son signos inentendibles, es decir, ahí no llega la comunicación porque se pierde. Recuerden que el signo solamente es signo si logra el objeto de comunicar. Él decía eso. Y para eso, él había hecho algo que se llamaba, déjame ver si me pongo de acuerdo. Sí, me perdí, maestro. Los botones de tapicería. Está relacionado porque él decía que los botones de tapicería eran aquellos que relacionaban un signo con la existencia de lo que se quería. En cada oración o sintagma te van a dar una significación directa a medida que tú aplicaras eso. Hasta que mi parte, no sé si el maestro quería algo más, pero chicos, que pase la siguiente persona que va a participar en la exposición. Entonces ahora yo voy a continuar y quiero poner el ejemplo de una canción que se llama 10 Verde Botella. Esto ilustra muy bien que la diferencia es algo que no se puede simbolizar porque tiene muchas cosas a las que abordar. Por ejemplo, yo estoy cantando la canción 10 Verde Botella y en el exacto momento que dice 10 Verde Botella, yo no albergo la canción completa, yo solo albergo lo que está en ese momento, yo no albergo las entonaciones pasadas y futuras, y esto mismo pasa con cualquier obra de arte que se inspire de otra. Por ejemplo, vemos una parodia de una película que se basó en un libro. Nosotros disfrutamos los niveles de gozo del momento, pero no como que reflexionamos las referencias de lo que tiene, de las referencias y la obra que tiene en esa película que se inspiró, sino en la obra que estamos viendo en ese momento. También la diferencia se burla mucho de cómo se engaña el ser humano a sí mismo, porque el ser humano, por tener razón lógica, cree que lo sabe todo, aunque no es así, porque el ser humano no tiene el dominio completo de lo que es la significación. Ahora yo le voy a hablar un poco de la semiótica estadounidense. La semiótica estadounidense se presenta mucho algo que es la exagesis, que es la representación de algo, especialmente de una obra. Estados Unidos comienza a implementar esto desde la interpretación de la Biblia que forma Nueva Inglaterra y también en su constitución y a lo que ellos le llaman políticamente correcto. Pero hay algo que diferencia la semiótica estadounidense de la semiología europea. Es que la semiótica estadounidense quiere albergar todos los significados de los signos y también analizar la cultura, pero con una vista de estructuralista y del postestructuralismo. Esta semiótica tiene dos campos muy importantes que son el antrosemiótico y el semiótico. El antrosemiótico es todo lo que se relaciona a los medios de comunicación del ser humano y la cultura. Y el semiótico es el que tiene que ver con la relación y los medios de comunicación de los animales. Uno de los mayores representantes de la semiótica estadounidense, nacido en suelo norteamericano, fue Charles Morris, que este mismo toma muchas ideas de Peirce, o sea, que está muy influido por él. Él plantea que el pensamiento norteamericano se debe al conductismo y también que la semiosis es una cadena de sucesos observables que provocan un impulso. Ahora yo le voy a poner un ejemplo de esto que él plantea. Un ejemplo, yo adopto un gato callejero. Entonces ese gato ya tiene un hábito y una conducta que aprendió, que es estar en la calle. Pero nosotros vemos que tenemos que hacer una forma, le preparamos un cuarto con comida, su cama y su caja de arena, porque ya él se tiene que acostumbrar a estar dentro de la casa. Nosotros vimos un sobre con comida y se la ponemos ahí. El animal no va a venir de una vez porque es algo que no asocia. Entonces con el tiempo se va volviendo un hábito. Entonces este hábito hace que después el animal, con solo escuchar el sonido
de la comida, del paquete de la comida, hace que el animal venga inmediatamente, porque aquí Morris confirma lo que plantean Peirce, que el objeto se convierte en un signo. O sea, ese objeto para ese gato se convirtió en un signo que lo asocia con el alimento. O sea, desde que él escucha el nombre, ya él se acostumbra, crea un hábito y va a volver. Entonces yo hice un pequeño análisis de la semiótica estadounidense, una reflexión, que es como vemos que a través del tiempo ellos hicieron una exegesis, o sea, que interpretaron algo y fueron formando su país. Entonces, eso pasó a ser algo que se convirtió en algo cultural gracias a la conducta, que es lo mismo que plantea Morris. O sea, eso mismo se volvió una conducta que pasó de generación en generación y se volvió un propio comportamiento de esa cultura y forma lo que es la cultura norteamericana hoy en día. Entonces, aquí termino mi parte y que vaya el siguiente. Sí. Aquí estamos hablando lo de Morris, que relabora lo que es el signo de Peirce. Está el intérprete, que es el organismo que es para algo un signo. Está el signo, que es el representamen de Peirce. El denotatum, que es el equivalente al objeto de Peirce. El significatum, que son las condiciones para que algo sea denotatum del signo, y cae al interpretante, que reúne al representante y al objeto. La definición del signo para Morris es algo que dirige la conducta con respecto a una cosa que en ese momento no es un estímulo. Otro esquema de Morris es que un camionero, es un camionero que se desvía de la ruta establecida cuando se le informa que más adelante hay un derrumbe. En el esquema de Morris, el denotatum debería ser el derrumbe, sin embargo, el interpretante es la disposición a evitar el derrumbe producida por el signo del informante. La presencia de alimento puede hacer que un gato responda de cierta manera, pero cuando se trata de motivaciones humanas surgen complicaciones. Puede ser la disposición de evitar el derrumbe que surja la necesidad de tomar un desvío, o el deseo de llegar puntual al destino lo que determina la acción. La falta de una ruta alternativa no produciría ninguna respuesta secuencia, excepto que el conductor se detenga al encontrar el camino bloqueado. Mientras tanto, los europeos influyeron en la creación del estudio cultural, de los estudios culturales de la educación, de la comunicación y de los medios. Los precursores estadounidenses no provenían de la semiótica, sino de materias afines como la cibernética, la teoría de comunicación y las masas de la información. En la década de los 50, los teóricos investigaron los elementos de la transmisión de mensajes o señales. Harold Laswell describió en 1948 uno de los modelos del proceso de comunicación más famoso, que está el quién dice, por qué canal, a quién y con qué efecto. Y le siguió un año más tarde un modelo igualmente famoso de Claude Shannon y Warren Weaver, que está la fuente de información que transmite mensaje, después el transmisor, la señal, la fuente de ruido, la señal recibida, el receptor mensaje y al final el destino. A principios de la década de los 50 hubo una ola de optimismos en cuanto a alcanzar una teoría unificada de la comunicación, que abarcaría elementos de sociología, ciencias políticas, semiótica, biología, entre otras. Esta tendencia cobró cuerpo a una serie de conferencias realizadas en Nueva York y en Chicago, donde participaron personas importantes en un mundo de antropología, la cibernética y la sociología, etc. Enfrentando la complejidad de la semiosis, Morris dividió la semiótica en tres áreas separadas. Está la sintaxis, que se ocupa de las relaciones entre un signo y otros signos, la semántica, que aborda la relación entre los signos y las relaciones de detonación, y la pragmática, que abarca las relaciones entre signos e intérpretes. Está Thomas Sebeau, Thomas Sebeau, que es un discípulo de Morris, que participó en las conferencias de la década de los 50.
Fue uno de los muchos inmigrantes que creó lo que se conoce como la semiótica norteamericana. Desde 1943, Sebok se dio clases en la Universidad de Indiana, en Bloomington, donde publicó una numerosa serie de títulos y fundó la Asociación Internacional para Estudios Semióticos. Estableció el término de semiótica en vez de semiología por ambos lados del Atlántico, aunque puede ser recordado por su término de su semótica. Se impulsó a realizar estudios no lingüísticos sobre el reino animal. Una de las características de la zoosemiótica es que carece de lenguaje. Se realizaron muchos lenguajes sobre la comunicación animal, pero postularon falsamente la existencia de un lenguaje animal. Es un estudio famoso sobre signos animales. Es el de Carl von Frisch, quien en 1920 observó la danza de las abejas. Asimismo, se han realizado estudios sobre los cantos de los pájaros, gorilas en cautiverio que aprenden 2.224 palabras en un lenguaje de signos especial. Pero Sebok responde que los animales no poseen lenguaje. Su motivo implica la historia del caballo que compartía un lenguaje con su interlocutor humano. En muchos casos de animales se responden los intentos de humanos de comunicación. Se puede demostrar que el animal no responde a los signos humanos evidentes, se orienta por las distintas pistas no verbales del interlocutor. Denomina este tipo de interpretación errónea de la comunicación animal, el más famoso de estos casos haciendo el de Hans el Sabio, que lo interesante de este efecto es que para los espectadores de los signos que los humanos reciben del animal como respuesta no son de origen animal. El emisor recibe como respuesta del receptor su propio mensaje en forma distorsionada. Y ya eso es todo, puede ir el siguiente. Bueno, déjame compartir pantalla. Ok, se ve la pantalla ahí. Sí. Ok. Basándose en los trabajos de Jacob von Uexküll, Sebeok muestra que la simbiosis se produce en un entorno significativo o Umwelt, así fue como lo llamaron. Para él, toda semiosis ocurre dentro de dos sistemas de signos universales. Estos dos son los códigos genéticos y el código verbal. Como todos sabemos, el código genético se encuentra en todos los organismos del planeta en forma de ADN y ARN, y el código verbal de todos los pueblos es la estructura que permite los lenguajes. Ahora yo voy a... Bueno, aquí hay un pequeño gráfico de los canales y las fuentes de signos, pero si yo lo explico, va a ser va a ser muy larga la exposición. Entonces, yo voy a hablar sobre la semiótica soviética. En 1970, Sebeok fue a Stonka, donde recibió una invitación para hacer una charla sobre la semiótica. En ese instante, había surgido el tema del Umwelt, entonces él decidió hablar sobre ese tema y le fue muy bien, puesto que en la semiótica soviética se hablaba mucho sobre la noción de la modelización. A principios del siglo XX, los filósofos materialistas como Plejánov y marxistas como Lenin habían incluido la teoría de los signos y de la conciencia en sus escritos filosóficos, al igual que los intelectuales llamados neokantianos. El momento más importante para la semiótica soviética fue luego de la revolución de 1900, o sea, en los años anteriores a la revolución de 1917. Sergei Karasevsky asistió a un curso en Ginebra y luego volvió a Moscú en 1917 y trajo un conjunto de ideas que ayudaron al Círculo Lingüístico de Moscú. Este círculo estuvo encabezado por Roman Jakubczuk
y estaba vinculado también con otra organización. Entonces, la Sociedad de Petrogrado para el Estudio del Lenguaje Poético era el centro del formalismo ruso y contaba con varios participantes, entre ellos Boris Echenbaum, Víctor Elkovsky, Yuri Tinianov, Roman Yakovskov, entre otros. Los trabajos de ellos los trabajos de este grupo no obedecían a sus intereses exclusivos por la forma, como podría sugerir el nombre formalista, sino que exploraban el carácter específico de la literatura. Ellos desarrollaron una interpretación del texto literario que se centraba en su literalidad y en su capacidad de volver algo extraño. Entonces, para ellos esas características era lo que lo definían como una entidad específicamente literaria. Los textos artísticos, en este caso serían, por ejemplo, los poemas, ellos decían que ellos contenían estructuras específicas que los hacían poemas y no prosas, que ellos lo llamaron como la poeticidad, que era el lenguaje que ellos utilizaban para estos escritos. Bueno, voy así bajando ya. A ver, espérense. Ok, entonces esa idea de la diferencia entre un texto en prosa y en poema llevó a Jakovsky, él llevó esas ideas de Rusia hacia Praga y se mantuvo vinculado con sus colegas formalistas. Y en 1928 publicó junto con Tinianov 8 tesis bajo el título de Problemas en el estudio del lenguaje y la literatura. Ellos elaboraron una noción de lo que se constituye como una estructura. Esta idea que ellos propulsaron decía que todos los artefactos culturales estaban organizados gramaticalmente, como el lenguaje, y que las estructuras contenían sus propias leyes y que no eran solo lingüísticas. En cierto sentido, esa idea se negaba gran parte de lo realizado por los formalistas, que para ellos la literatura era sin duda una estructura autónoma de literariedad y que no debía ser interpretada por ningún otro ámbito como el sociológico, porque eso podía presentar, porque ese mismo, o sea, ese ámbito sociológico se podía presentar en otros ámbitos. A ver. En la tesis de Jakovsky y Tinianov, la obra de arte estaba lejos de ser única por su composición estructural. Estaba formada por un sistema y estructura igual que cualquier otra entidad semiótica. Se lograba diferenciar por su componente estético, que era lo que más sobresalía. O sea, para ellos,